Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora el apóstol Pablo, aquí en Romanos capítulo 1, versículo 8, pasa a decirnos: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Lo que a continuación Pablo va a explicar es primordial para él que sea entendido en la mente de aquellos romanos a los cuales, siendo cristianos ya, les escribió esta carta. Ellos deben entender primeramente que el apóstol da gracias, porque es que la gratitud en este caminar es ante todo. Cristianismo sin gratitud se anula. Por eso él dice: primeramente doy gracias a mi Dios. No es a cualquiera. Él está dándole gracias al Padre, al cual considera Dios suyo y Dios de aquellos, y espero que también Dios nuestro, a los que en esta época estamos renovando entendimiento con la lectura juiciosa. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Él obviamente está hablando al Padre y está reconociéndome cuando dice mediante Jesucristo que fue necesario este mediador entre Dios y los hombres para poderse comunicar con Él. Él está hablando más que de una fórmula en la oración. Él está yendo más allá de el habitual: amado Padre Celestial, me dirijo a ti en el nombre del Señor Jesucristo. No. Él va mucho más allá. Está reconociendo es que sin la labor mediadora de nuestro amado Señor Jesús, sería imposible siquiera darle gracias a Dios el Padre. A eso se refiere. Un hombre como John Wesley dijo en su momento: todos los dones de Dios pasan a través de Cristo a nosotros, y todas nuestras peticiones y acciones de gracias pasan a través de Cristo hacia Dios. Interesante. Entonces dice el apóstol Pablo: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. En ningún momento va a dar gracias por cosas temporales. Le da gracias a Dios por todos aquellos que son creyentes en Roma, sin excepción a todos los nacidos de nuevo allí. Estos que están en Roma, y entonces nosotros también podemos pensar que, como el apóstol ya ha dicho anteriormente, que este evangelio es para todas las naciones. No es loco pensar que esta oración también nos cobije a nosotros. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Y mira por lo que le da gracias a Dios: de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo, al igual que el apóstol Pedro en su carta, está reconociendo que la fe no es solamente de él como apóstol, no, es de aquellos que están en Roma, así como Pedro se lo había dicho a su vez a aquellos que estaban en la dispersión. Es que la fe puede ser mía, porque el Señor Jesucristo fue entregado de parte de Dios, el Dios del cielo, nuestro Padre Celestial, a la humanidad.
¿Y qué habían hecho entonces los de Roma cuando esta fe recibieron? No solamente recibirla y apropiarse de ella y vivirla, sino que Pablo usa una palabra bien interesante: se divulga. La fe de los romanos no era una fe callada. Es más, una fe que no se promulgue no tiene espacio en la mente del apóstol y tampoco debe tener espacio o cabida en la mente de un creyente real. Los creyentes romanos propagaban el evangelio. Amigo, amiga, ¿usted quiere saber si su profesión de fe está completa? Se completa al divulgarla y entregarla correctamente. De que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Es un mensaje para todas las naciones y que debe ser divulgado a través de la Iglesia del Señor Jesucristo, para todo el mundo, sin acepción de personas. Por eso Pablo dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y hace algo grandioso. Ninguna de las palabras del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, a escribirlas en esta carta son porque sí. Una vez ha dicho esto a los que están en Roma, les dice: porque testigo me es Dios. ¡Wow! Eso que Pablo está diciendo y todo lo que va a decir es tan serio que no acude a ningún testigo humano para validarlo. Es más, ni siquiera a un testigo angelical. No. A ninguna de las criaturas. Él cita directamente a Dios como testigo. ¡Qué temor, qué temblor, qué reverencia, qué seriedad! Porque testigo me es Dios. Y entonces sigue diciendo: a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Pablo sirve a Dios en todo lo que hace. Ya nos dijo en versículos anteriores que es esclavo de Dios. Él no se avergüenza de ser esclavo de Jesucristo. Él no se avergüenza de ser esclavo del Padre. Él no se avergüenza de ser esclavo del Espíritu Santo. A quien sirvo en mi espíritu. No es un servicio carnal, entonces, que tenga asiento en su fortaleza humana. No es un servicio institucional que sirva a alguna organización. No es un servicio denominacional que sirva a alguna fracción de tantas que hay sobre la faz de la tierra. No es un servicio corporativo, no se debe a una corporación. Es más, me está diciendo que no es un servicio humano, que tenga su asiento, sus fuerzas en lo que el ser humano puede hacer. Cuando él dice, a quien sirvo en mi espíritu, nos está recordando que es un ejercicio espiritual. Bueno, ¿y de qué manera le sirve a Dios en su espíritu? En el evangelio de su Hijo. Es decir, Pablo está diciendo que todas sus fuerzas, el 3000 por 3000 de sus fuerzas, está dedicado a no quitarle al evangelio y mucho menos a ponerle. Su servicio es únicamente a Dios en el evangelio de su Hijo, es decir, en el mensaje del reino. A quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. ¿Y qué les dice más a los de Roma? Pues ya ha levantado una voz de gratitud a Dios, ha citado a Dios como testigo, les ha dicho que a Dios sirve aquel en el cual también ellos han creído, y les dice, de que hago sin cesar mención de vosotros siempre en mis oraciones. Hago sin cesar, esto es una constante. Pablo les va a contar a los de Roma que ora por ellos. Pero también les está diciendo que no lo hace una vez, ni 2 veces, ni 3 veces. Eso se vuelve en él un ad infinitum. Hago sin cesar mención de vosotros, es decir, por todos aquellos. Siempre, no intermitentemente. Era algo metódico en el apóstol. En mis es algo más que Pablo me está enseñando acá.
Aquí no tenemos el apóstol que esté diciendo, ore por mí. No es que Pablo se niegue a pedir oración, veremos en otros pasajes que lo hace. Pero es que el creyente maduro que Pablo nos está mostrando es el creyente que, despojándose de sí mismo, ora por ellos. Pablo ha pasado del ore por mí al oro por ustedes. De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Oración acá es una vida de constante comunión, de constante relación con Dios, de un constante hablar con Él. Tampoco me está hablando Pablo de una vida religiosa que constituya en encerrarse en algún cuarto, alejado completamente, y entonces dedicarme solo a ello y no hacer nada más. No, Pablo era Dios rogando y con el mazo dando. ¿Y por qué oraba? Mejor digamos, ¿y por quién oraba? Por personas. Permítanme hacer un paréntesis. Usted dirá, ¿y existe gente así en la actualidad? Sí. Yo tengo una persona que vive muy cerca a mí. Se llama nuestra amada pastora Ruth. Yo soy testigo. La oigo orar por todos y cada uno de ustedes en sus oraciones en las madrugadas. Ya no lo hace con lista en mano, tiene esa lista grabada en su corazón. La oigo orar por sutano y por mengano. No voy a dar nombres propios porque se me olvida alguno y de pronto se puede sentir alguien. No, pero ella dice, fulanito de tal y su esposa y sus hijos, fulanita de tal y su esposo y sus hijos, fulanita y fulanito de tal, sus familias, etcétera, etcétera. Y saben, no ha sido un día, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 30. No ha sido un mes, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 30. No ha sido un año. Ha sido año tras año tras año. Cierro el paréntesis. Hay gente así. De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, ahora Pablo va a mostrar algo interesante, y es un objetivo que él tenía. ¿Que se llevó a cabo? Sí, lo vamos a ver más adelante. Él rogaba, además de presentarlos a Dios, por una cosa específica. Él quería que la voluntad de Dios lo acompañara en un próspero viaje para ir a aquellos creyentes de Roma. Rogando de que de alguna manera tenga el fin, dice el texto. Pablo había intentado varias veces en oración, como petición, que se le abrieran puertas para ir a Roma. Pero recordemos que el apóstol sabía que era lo que Dios decidiera, y en el momento que Dios decidiera, y en la forma que Él lo decidiera. De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios. Y esto es básico en la oración, por favor. Esto no es un yo pido y Dios me responde como yo diga. No. Cuando dice Pablo por la voluntad de Dios, nos está recordando es, yo pido, pero Dios decide. Por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Los intentos de Pablo de ir a Roma hasta el momento habían sido fallidos. Es interesante. El Evangelio es una disciplina de contacto. Permítame explicar. Por ejemplo, ¿el Señor Jesús estaba cómodo en el tercer cielo o no? Su preexistencia de la eternidad pasada siempre lo había tenido ahí en el trono, con el Padre y con el Espíritu Santo. Él pudo haberse quedado ahí cómodo, pero vino. Ahora Pablo quiere ir a ellos, a aquellos romanos creyentes. Por el momento, la carta es escrita y será enviada, pero aún así, Pablo quiere ir. Y les dice algo interesante. Quiere ir porque deseo veros. ¡Ah, qué hermosura! Ahora pasa a explicar por qué quiere ir a ellos. Para verlos. Esto era un sentir en el corazón de los apóstoles. Juan es uno.
Juan nos dice en la segunda carta, en el versículo 12, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Y lo expresó también en su tercera carta, en el versículo 13 y 14. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. ¿Esto es entendible? Nosotros en este tiempo en que las circunstancias que sufre el planeta, en la que tuvimos que guardar aislamiento, obviamente pudimos comunicarnos y podemos comunicarnos a través de estos medios. Pero dígame si no, usted que me escucha, ese anhelo de vernos nos ha llevado a vernos. Y entonces nos hemos reunido por allí, nos hemos reunido por allá y nos hemos sentado. ¿Por qué? Porque hay un deseo de vernos, pero no es un vernos para vernos. Es un deseo de renovar entendimiento, no es la visita social, a ver cómo está usted, nos tomamos un cafecito, qué tintico nos podemos tomar, cuál es el último chisme. No, señor. Pablo desea verlos, así como también nosotros en la actualidad nos vemos. Y por renovación de entendimiento y por lectura juiciosa ya no nos sentamos a hablar cháchara, nos sentamos a hablar de la palabra de Dios, del Dios de la palabra y de cómo en los tiempos Dios nos ha llevado de lectura en lectura, de renovación en renovación, a anhelar y querer lo de Él. Pablo reconoce entonces lo siguiente: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Pero ¿qué me ha dicho? ¿Qué me ha dicho? Para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. No corramos, no es necesario. Pablo quiere verlos y pasa a detallar. Quiero comunicarles, quiero transmitirles, quiero compartirles, quiero entregarles. No deje pasar por alto que ellos ya tenían el Evangelio. Pablo entonces les dice, lo que tenemos es que profundizar para comunicaros algún don espiritual. La palabra don acá son los regalos que recibimos del cielo en Cristo Jesús. Esta palabra don la podemos tomar en varias direcciones. Bueno, él aclara, algún don espiritual, porque viene de arriba, de Dios. ¿Qué don espiritual podía Pablo comunicarle a los de Roma? En el plano divino, por ejemplo. Recordemos que en 1 Corintios capítulo 12, versículo 31, Pablo habla de un don excelente, y es el del ágape. Ya les había dicho a aquellos, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Hay caminos aún más excelentes en este caminar. Y entonces en aquel capítulo 13, que sigue después del 12 de 1 Corintios, se despacha en una oda al ágape de Dios. Pablo también podría entonces comunicarles algún don espiritual con respecto a la vida del Espíritu, como se lo dijo a los de Galacia en el capítulo 5, versículo 16 y luego en el versículo 22 al 25. Te lo leo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pablo podía enseñarle a los de Roma, por ejemplo, eso, que es vivir en la vida del Espíritu, que es caminar en el Espíritu, que es ser guiados por el Espíritu, porque a los que son hijos de Dios, pues lo son gracias al Espíritu Santo.
¿Qué puede también abarcar comunicaros algún don espiritual? Pablo podría hablarles de los dones de manifestación, como se lo aclaró a los de Corinto, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 en adelante. Él podría enseñarles a operar en esos dones de manifestación. Él ya les había dicho a los de Corinto: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, te das cuenta, antes de ser creyentes, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Todo gentil, sumido en el paganismo, era esclavo de la idolatría. Pablo entonces le puede enseñar a los creyentes que ya no son esclavos de eso, pero que hay dones espirituales. Y él les dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Pablo acá está aclarando que unos dones los da el Espíritu Santo. También está diciendo que otros dones los da el Señor Jesús. Y dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. ¡Ah, qué maravilla! O sea que unos dones los da el Padre, unos dones los da el Hijo y unos dones los da el Espíritu Santo. Y pasa a hablar de los dones que da el Espíritu Santo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Sí, Pablo quiere ir a Roma, no quiere ir de paseo. ¿Pudo haberlo hecho? Sí, pero él sabía que no había tiempo para tales cosas. El crecimiento de aquellos romanos era importantísimo y el Espíritu Santo, el Señor Jesús y el Padre, le había entregado a él los equipos suficientes de conocimiento para que las personas lleguen a madurar en las operaciones de Dios. Pablo también podía comunicarles algún don espiritual refiriéndose a los dones operacionales que están en este mismo Romanos, en el capítulo 12, versículo 4 en adelante. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y entonces pasa a enumerar Pablo los dones que el Padre entrega a la humanidad y que se repotencian cuando llegamos a Cristo Jesús. El de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Ahondaremos un poco más en el capítulo 12 cuando lleguemos allá, si Dios nos presta la vida. Pero mire qué cosa tan sencilla que los creyentes necesitamos que nos digan. Porque es que yo puedo tener el don operativo de profecía, pero si no lo uso, por eso él dice, úsese conforme a la medida de fe. Es que parece una verdad a la vista, pero créanme que no. Por eso dice, o si el de servicio, es decir, hay un miembro del cuerpo de Cristo que tiene el don de servicio y no sirve, él le dice, debe ocuparse en servir. O de enseñanza, debe ocuparse en enseñar. O de exhortar, debe ocuparse en la exhortación. Es que, mire por ejemplo el de repartir. Si una persona tiene el don de repartir y no reparte, valiente gracia, por eso él le dice, con liberalidad. Pablo también podía ir a los creyentes en Roma para comunicarles algún don espiritual en el área de los dones ministeriales. Quizá muchos dones ministeriales allí en Roma estaban dormidos. Por eso, en el capítulo 4 de Efesios, del versículo 11 en adelante leemos. Pero mira esto, qué interesante.
Unos dones están en Corinto, otros dones están a los romanos y otros dones están en los de Éfeso, recordándonos que, aunque eran creyentes en diferentes latitudes, eran miembros del mismo cuerpo. Y qué bonito entonces que los de Roma podían regocijarse leyendo la carta que se escribió a los de Corinto con la que se escribió a los de Roma, y los de Éfeso con la que se escribió a los de Roma y a los de Corinto, y viceversa. Él dice allí a los de Éfeso: y él mismo constituyó, refiriéndose al Señor Jesucristo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, ¿para qué tenemos dones? Para la obra del ministerio, en primer lugar. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, en segundo lugar. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, en tercer lugar, por darles algún orden. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos estos dones deben ser avivados para que todos crezcamos a la estatura de la plenitud de Cristo, para ser como Cristo. Además, en el orden que íbamos, póngale usted el número, para que ya no seamos niños fluctuantes. El creyente nace de nuevo y renueva entendimiento, pero debe madurar, porque si no será un niño fluctuante, llevado por doquiera de todo viento de doctrina. Pablo ya empieza entonces a hablar de doctrina también. La doctrina es esencial. Ser salvo, importantísimo, desde luego, pero que si después me pierdo en alguna falsa doctrina. Por eso es necesario el crecimiento. Por eso Pablo anhela ir a los de Roma a comunicarles algún don espiritual. Y es que él reconoce la actividad del enemigo y sus secuaces. Hay vientos de doctrina que son por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Yo debo enseñarle a los creyentes y yo debo aprender como creyente a no dejarme engatusar y llevar al error y ser llevado al error. Sino que, dice Pablo a los de Éfeso, siguiendo la verdad en amor, otra vez el ágape, crezcamos en todo. El llamado de todo creyente es a crecer. Esa infancia eterna de algunos debe ser sacudida. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Y Pablo reconoce que los dones han sido entregados a través de Cristo a la humanidad, de quien todo el cuerpo, ahora la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces aquí no tenemos el apóstol con látigo en mano, no. Tenemos al apóstol con ágape en mano. Para comunicaros algún don espiritual. Tenía entonces Pablo razón de estar pidiéndole a Dios de que le dejase, por favor, por fin ir a Roma. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual. Entonces, redondeemos. Pablo desea ir a Roma, le está pidiendo a Dios el permiso, que le apareje todo el camino. Ya nos contó que puede comunicarles algún don espiritual. Y era para dejarlos descrestados, pues impresionados. Si el apóstol Pablo no llega aquí a Roma, nos perdemos pues en la niñez y en la ignorancia. No. Pablo dice, a fin de que seáis confirmados. O sea, que recibir el evangelio y ahondar en los dones no son un fin en sí mismos. No, recibir el evangelio y ahondar en los dones del cielo son un medio para.
Él me dice, a fin de que seáis confirmados. Es una invitación a que pensemos en madurez, a que pensemos en avanzar, a que pensemos en crecer, a que pensemos en afianzarnos, a que pensemos en no dejarnos mover de Cristo. Por favor, eso es lo que Pablo está diciendo, a fin de que seáis confirmados. Pablo se creía el último refresco del desierto. Después de mí ya no hay nadie. No, Señor. Miren qué humildad la de este maestro a los gentiles. Esto es para ser mutuamente confortados. La visita que Pablo anhelaba hacer era de doble dirección, para los visitados y para el visitante. Esto es pertenecer a un cuerpo y ser consciente de ello. Esto es nutrirnos los unos de los otros en Cristo Jesús, guiados por la labor del Espíritu Santo, y todo para la gloria de Dios Padre. Por eso Pablo dice, esto es para ser mutuamente confortados. Yo les llevo y ustedes también me hacen crecer. Al ir, Pablo entonces les llevará crecimiento a ellos, y ellos le darán crecimiento al apóstol. Eso se llama mutualidad. Esto es reciprocidad. Esto es aquí hay para todos. Lo que Pablo está diciendo, en otras palabras, es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no pusieron todos los dones en un solo miembro del cuerpo, en un solo creyente. Ellos no pusieron todos los huevos, para decirlo de otra manera, en la misma canasta. Los dones los depositaron en todos los miembros del cuerpo. ¿Para qué? Para que lleguemos todos a la estatura de Cristo. ¡Qué maravilla! La idea del creyente solitario que todo lo puede, como una especie de ninja espiritual, no existe. Aún el mismo Señor Jesús, dándonos una lección silenciosa acerca de esto, vino y escogió 12. Los comisionó. En los evangelios después vemos que envía a otros 70. En Juan encontramos que también nos envía a nosotros. ¿Pudo haberlo hecho todo solo? Sí, pero no lo quiso hacer. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Y cada uno, como miembros de un cuerpo, tenemos algo para dar y mucho que recibir de los demás. Esto es madurez. Para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Fe maravillosa. Fe en Cristo Jesús, que es Dios. Fe en nuestro Padre Celestial, que es Dios. Y fe en el Espíritu Santo, que es Dios. Entonces, si a mí me preguntan, ¿por qué el apóstol Pablo quería ir a Roma? Ya puedo contestar, porque ya he sido maravillado por la lectura juiciosa de la palabra guiados por el Espíritu Santo. Ahora lo que a mí me queda preguntarme es, ¿yo para qué anhelo ver a otros creyentes? ¿Y será que otros creyentes me anhelan ver a mí? Porque como ya vimos en Hechos de los Apóstoles, libro con el cual ya hemos renovado entendimiento, cuando Pablo por fin llegó a Roma, recuerden, preso, llevado por Julio, porque había apelado a César para que no lo mataran. Los creyentes también salieron a recibirlo, anhelaban verlo. ¿Y qué se sentaron a hablar? Ya tenían una carta mediante la cual lo conocían. Obviamente, a profundizar en las cosas de Dios, que por mucho que nos vamos a sumergir en ellas, jamás vamos a tocar el fondo. Vuelvo al punto.
¿para qué anhelas tú la compañía de otros creyentes? Si no es para esto, estamos perdiendo el tiempo. Si tú llamas a tus líderes para hablar de otras cosas que no sea esto, si un líder anhela ir a otros creyentes para otras cosas que no sean esto, Ahora, estoy hablando en el caso hipotético, pues, de que usted sea de los que quiere estar con otros creyentes, porque existen las personas creyentes que no quieren estar con otros creyentes. Anhelan otras compañías, anhelan otras amistades, anhelan otras cosas para hacer otras cosas. ¡Qué sacudón, amado Espíritu Santo! Sí, porque quiero comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda gloria. Amado Espíritu Santo, a ti sea toda la gloria. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.